Hola y bendiciones, mi nombre es Paul Gutiérrez y quisiera hablarles de un tema muy importante de la Biblia que se llama la armadura de Dios. Esto tiene que ver con la guerra espiritual, ya que hace 2000 años Jesucristo venció al diablo. Sin embargo, Él todavía trata de atacarnos porque nos quiere ver caídos y derrotados. Sin embargo, en Efesios capítulo 6 se podría decir que hay un manual acerca de cómo luchar con la guerra espiritual. Se encuentra en Efesios 6 del 10 al 18 y dice lo siguiente: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En esos versículos podemos ver exactamente cómo debemos luchar contra el diablo, contra sus acechanzas, ¿verdad? Y contra todas las huestes espirituales de maldad. Primero, tenemos en el primer versículo que dice: fortaleceos en el Señor. Eso es muy importante porque no podemos pelear sin las fuerzas de Dios. Voy a leer lo que dice en 1 Samuel capítulo 2, versículo 9. Y dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Con nuestra propia fuerza no podemos, pero con la fuerza de Dios es más que suficiente. Con las fuerzas de Él podemos hacer lo que sea. Obviamente lo que sea que esté dentro de su voluntad, porque no vamos a poder tener fuerzas para cometer pecados, obviamente. Pero cuando se trata de la lucha, de la guerra espiritual, Él nos dará las fuerzas. Vamos a leer también lo que dice en Isaías 40, versículo 31. Y dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, Él es el que nos dará la fuerza. Con Él podemos vencer. ¿Okay? Otra parte importante es que dice: vestidos de toda la armadura de Dios. O sea, tenemos que tomar en cuenta cada una de las piezas de la armadura que voy a explicar, porque si nos falta una, es un punto débil, es un punto en el que el diablo puede atacarnos y nos puede derrotar. Entonces tenemos que asegurarnos de tener cada una de esas piezas puestas. Si piensas en el soldado romano, porque de hecho ese pasaje fue hecho pensando en los soldados romanos, ellos tenían totalmente la armadura puesta. Si les faltaba una parte, pues cualquier flecha o espada podría derrotarlos en esa parte. Pero no, ellos tenían toda la armadura puesta, ¿verdad? Y entonces eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, que si nos falta una parte, tenemos una debilidad. Luego dice que no es contra sangre y carne. A veces peleamos con las personas equivocadas.
porque peleamos contra seres humanos. Quizás alguien nos hizo algo que no nos gustó y entonces ya esa persona se convirtió en enemigo de nosotros, ¿verdad? Es muy común, peleamos incluso con nuestros jefes, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los vecinos, pero no es contra ellos que tenemos que pelear. Es más, si llega un satanista, no tenemos que pelear contra el satanista, tenemos que pelear contra el diablo, contra los demonios, tenemos que pelear contra aquellos, como dice el versículo, que son principados, potestades, gobernadoras de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra ellos es que tenemos que luchar, no contra otros seres humanos. Luego vamos a empezar con lo que es la armadura. Dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí nos habla de un cinturón o de una faja. Entonces, la faja es una parte muy importante. Y ahorita vamos a ver por qué. Pero antes quiero hablarles de lo que es la verdad. La verdad es muy importante para nosotros. Y vamos a leer un versículo que se encuentra en Juan 8:32. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad, por un lado, es todo lo que puedes ver aquí en la Biblia. Esta es la verdad. Aparte de eso, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad en la vida. Debemos tener a Cristo en nuestros corazones y debemos hablar con la verdad. Si somos deshonestos, esa es una parte de armadura que nos va a faltar, y una parte muy importante. No solo si somos deshonestos, sino que si no tenemos a Cristo en nuestros corazones, esa verdad tan grande, y si no tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si vas caminando y se te rompe la faja? Se te van a caer los pantalones. De la misma forma con la armadura, si se te rompe la faja o el cinturón, se te va a caer la armadura y vas a quedar desprotegido. Y entonces de la misma forma tenemos que tener esa faja bien puesta, bien ceñido, para que podamos protegernos bien. Luego dice: y vestidos con la coraza de justicia. Esa es una parte muy importante. La coraza es esta parte de aquí. Aquí es donde está nuestro corazón. Entonces, si llega una flecha aquí al corazón, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Pero entonces debemos tener la coraza puesta, y esa coraza se llama justicia. Pero no es solamente nuestra justicia. En Isaías hay un versículo muy interesante que nos habla de nuestra justicia, que está en Isaías 64, versículo 6. Y dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Antes, en los tiempos bíblicos, no existían productos femeninos como hoy en día. Entonces, por ejemplo, lo que es el Kotex u otras marcas, ¿verdad? No conozco mucho de eso porque soy hombre, pero las mujeres entenderán mejor. Esos productos no existían antes. Entonces, en esa época del mes, la mujer lo que tenía que hacer era usar un trapo. Entonces ese trapo se llenaba de la sangre, y es una sangre, no es como la sangre normal, ¿verdad? Si alguien se corta y llegas a tocar la sangre, quizás no te va a dar tanto asco, pero si tocas
esa sangre quizás te va a dar más asco, ¿verdad? Y para la ley de Moisés, la sangre era algo totalmente inmundo. De hecho, si una persona tenía un flujo de sangre, esa persona no se le podía tocar, porque si tocabas a esa persona, quedabas inmundo también. Y la mujer, cuando llegaba a esa época del mes, por ese flujo de sangre que tenía, era inmunda, no se podía tocar la mujer. Así es nuestra justicia, como un paño lleno de esa sangre. Así somos nosotros en nuestra justicia. Sin embargo, hay otro pasaje que está en Romanos 3, que es muy lindo. Romanos 3, versículo 21 al 26. Y dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, aunque nuestras justicias sean como trapos de inmundicia, Dios es el que nos justifica. ¿Y cómo nos justifica? Pues tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle a Él perdón. Y somos justificados. Y aparte de eso, tenemos que vivir una vida justa, ser justos con los demás y vivir en la justicia de Dios, agradando a Dios en todo momento y haciendo su voluntad. Luego tenemos la siguiente parte, que dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Eso habla de la disposición para predicar el Evangelio. Ahora, yo sé que es muy difícil evangelizar muchas veces, ¿no? Para algunas personas se le hace fácil, pero no siempre es fácil evangelizar, eso yo lo sé. Pero hay muchas formas de evangelizar. Puedes evangelizar con tu ejemplo. Entonces, cuando las personas ven que eres una persona feliz, quizás te van a preguntar: ¿y por qué eres tan feliz? Y puedes decir: porque tengo a Cristo en mi corazón. O puedes evangelizar con tus dones, tus talentos. Yo soy guitarrista, y entonces una forma que he evangelizado es que voy a un parque, me siento a tocar la guitarra. Entonces las personas se acercan a mí para hablar o para escucharme, y entonces yo les hablo de Dios. ¿Ve? Podemos usar nuestros talentos y nuestros dones para poder evangelizar. Si tienes una cuenta de Facebook o de Twitter o de lo que sea, cualquier red social, puedes publicar pequeñas cápsulas de la palabra de Dios. Es una forma que podrías evangelizar. En fin, hay muchas formas, pero tenemos que tener esa disposición. Si quieres evangelizar, pídale a Dios, dígale a Dios: ayúdame, guíame para poder evangelizar de la forma que tú quieres que yo evangelice. Y ahí estaremos calzados con el aprecio del Evangelio de la paz, con el apresto del Evangelio, perdón. Luego dice: tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Debemos tener fe. ¿Y qué es fe? Bueno, si no sabes qué es fe, hay una definición en la Biblia que se encuentra en Hebreos 11:1. Y dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Dios nos ha dado muchas promesas, tenemos que confiar en esas promesas. Y en
En general tenemos que confiar en Dios. Voy a leerles un salmo. Es Salmo 27, versículo 1. Y dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? No tenemos que tener miedo a nada, tenemos que confiar en Dios. Él nos va a proteger de todo. Salmo 91, versículo 5, dice lo siguiente: No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. ¿Por qué no vas a temer? Porque Dios te va a proteger. Tienes que confiar en Dios en todo momento. Y Él te va a proteger de esos dardos de fuego del maligno. Luego habla del yelmo de la salvación. Qué importante lo que es el yelmo, porque nos protege la cabeza, el cerebro. Es la parte más importante de nuestro cuerpo. Y entonces el yelmo de salvación nos va a proteger esa parte. Debemos ser salvos. Si no eres salvo o no eres salva, es muy fácil. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesucristo es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces lo que tienes que hacer es pedirle a Dios perdón. Si no eres salvo, te invito a que cierres los ojos en ese momento y repitas lo que yo voy a decir, pero que lo digas de corazón. Y es lo siguiente: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de todo lo malo que he hecho en mi vida. Te pido que entres en mi corazón y confieso que eres mi Señor y mi Salvador. Te pido que me cambies, que me purifiques, que me guíes para poder hacer tu voluntad y agradarte a ti. Te pido que me ayudes a cambiar para ser mejor persona, para ser el Hijo de Dios que tú quieres que yo sea. Amén. Si has hecho esa oración, eres salvo o eres salva y tienes el yelmo de la salvación. Y vas a ir al cielo después de que mueras. Bueno, después de que haya el gran juicio, ¿verdad? Entonces vas a poder ir al cielo, vas a conocer a Dios cara a cara. Y entonces en este momento vas a poder ser más protegido contra el diablo porque vas a tener ese yelmo de la salvación. Y por último tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es muy importante que conozcamos lo que dice la Biblia. El diablo nos va a tratar de tentar en muchas áreas. Eso le pasó a Jesús una vez. Vamos a ir a Mateo capítulo 4 del 1 al 11. Dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está: No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían.
¿Ves? Jesús fue tentado por el diablo y lo que Jesús hizo cada vez era citar las escrituras. No es ni siquiera necesario que sepas exactamente dónde está, aunque si lo sabes sería bueno, porque así si alguien necesita esos versículos le puedes decir, bueno, se encuentra en tal lugar, búscalo, dice así. Pero para las tentaciones no es necesario que sepas exactamente dónde está el versículo o el pasaje. Porque aquí, como te puedes dar cuenta, Jesús no dijo, escrito está en Deuteronomio tal, no solo de pan vivirá el hombre. No, él no sabe, él sabía dónde estaba, pero él no le dio importancia al lugar donde estaba escrito. Lo que era más importante era que eso estaba escrito. Y ve que en la segunda tentación el diablo mismo citó las escrituras. Por eso hay que saber bien lo que dice la palabra, porque el diablo también sabe. Y él va a tratar de torcer la palabra de Dios. Entonces debemos conocer las escrituras para que cuando venga la tentación podamos decir, escrito está. Y eso nos va a ayudar. Hay una parte también de la guerra espiritual que ya no es de la armadura, pero sí es muy importante, que es la oración. Debemos orar en todo tiempo. De hecho, 1 Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Con la oración vamos a poder perseverar. Es como nuestro alimento. Y no es algo que vas a hacer solamente cuando vas a luchar. De hecho, todos los días tenemos nuestra lucha. Todos los días luchamos contra los deseos carnales, contra los deseos pecaminosos. Y todos los días hay que comer. Imagínate el soldado si come solamente cuando va a luchar. Va a estar desnutrido. Por eso hay que comer todos los días. Y hay que orar todos los días. Porque es lo mismo, es una forma de alimento espiritual. Y esa armadura hay que tenerla puesta siempre. Porque siempre hay luchas. Entonces, ya sabes cómo luchar. Ya sabes cómo es la guerra espiritual. Cómo usar la armadura de Dios. Tome en cuenta esas palabras de la Biblia y todo lo que les he hablado hoy y aplíquelo a su vida. Es muy importante que estemos preparados para que no caigamos. Que Dios te bendiga.